Tiempo para el análisis, para el debate también. Ya saben que estamos en las redes sociales, en Facebook, también nos pueden escribir en Instagram y recuerden, aquí lo tienen, que se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube. Si no lo han hecho ya están tardando. Hoy contamos en el Zoom con dos personas que saben y mucho de Oriente Medio y sobre todo también de Irán, con el analista Luciano Zácara y con el profesor y politólogo, con el doctor Alfredo Jalife. Alfredo, Luciano, muchísimas gracias por estar con nosotros en el Zoom. Decía yo que los medios de comunicación occidentales, después de las elecciones de Irán, han estado lanzando una serie de artículos en las que tachan incluso de radical, de ultraconservador a Raisi, ¿no? Nos están dando una especie de sensación como que no les conviene, no conviene a Estados Unidos la presencia de Raisi y lo diferencian bastante con Rouhani. Se está cayendo en simples clichés, en asemejar lo que es el ser conservador con ser un fundamentalista. Empiezo por ti, Luciano. Bueno, buenas tardes. Sin duda, Raisi no es el candidato que hubiera preferido Estados Unidos si quiere seguir adelante con un proceso de negociaciones más amistoso, por así decirlo. Pero no quiere decir que Raisi vaya a ser alguien que vaya a cortar del todo las relaciones con Occidente y con Estados Unidos, o, digamos, evidentemente no hay relaciones diplomáticas, pero que no va a ser alguien que va a no respetar lo que se acuerde, lo que se está acordando ahora en Viena. Creo que ha sido bastante claro que, a pesar de que no quiere reunirse con Biden, que no es nada nuevo, ningún presidente iraní se ha reunido con Biden, con ningún presidente americano, ni Rouhani se ha reunido con Biden, ni Rouhani se ha reunido con Obama cuando se firmó el acuerdo nuclear, únicamente una llamada telefónica. Esto no quiere decir que no vaya a haber contactos en el futuro con Estados Unidos, y no quiere decir que si se firma algo y se acuerda algo, que parece ser, hay bastante optimismo en el que se vaya a firmar algo en Viena antes de que asuma Raisi no lo vaya a respetar. Justamente la principal crítica de Irán todo este tiempo ha sido que Trump no ha cumplido lo que ha firmado un anterior presidente, y una de las cosas que se está pidiendo a Estados Unidos es que haya garantías de que si hay otro presidente distinto a Biden en el futuro, siga respetando lo que se firme en Viena. Por lo tanto, sería contradictorio que Raisi no respete lo que firma un presidente como Rouhani, a pesar de que no tenga la misma orientación política. Quizá de lo que se hablaba también, en este caso, Alfredo, era que Raisi criticaba este pacto nuclear porque no se fiaba, al fin y al cabo, de Occidente. No se fiaba de que Estados Unidos cumpliera con lo pactado, y en este caso, desde luego que se ha cumplido, que no ha pactado, porque Donald Trump dinamitó todo este pacto, y también, en este caso, con Europa, que no ha cumplido los compromisos. Le hemos escuchado decir que primero levantar las sanciones, él seguramente lo vaya a respetar, y este pacto quizá antes de agosto sí que le venga dado. Alfredo. Bueno, mira, Javier, incluso yo podría decir que hay un relativo endurecimiento de parte de Irán y al pedir reparaciones. Eso es muy importante. Están pidiendo reparaciones por el daño económico que ha provocado la salida unilateral de Trump, que fue empinado por su yerno, el talmúdico Jared Kushner, es quien destroza el Medio Oriente literalmente. Perdimos 4 años en lugar de seguir hacia adelante con el pacto que había conseguido Obama, que era vicepresidente Biden, por cierto, con los que estaban en el poder en Irán. Entonces, es muy claro hacia dónde va el Medio Oriente. No hay manera. No creo que Raisi acepte algo similar. Tienen que regresar a un statu quo ante. Me llama la atención esta cuestión de las reparaciones. Ahora, mira, quien decide al final, yo esos terminajos que se manejan en Occidente, está bien para la política interna de Estados Unidos, para Europa, pero no son válidos para los países musulmanes, ni para Irán, ni para una teocracia democrática, que eso es Alfredo. Irán, donde ahí pesa mucho la última palabra del ayatollah Jamenei. Sí, yo al final lo que veo es la llegada de Raisi, es de que vamos a una generación, es una nueva generación que entra al poder en Irán. Eso hay que tenerlo en cuenta. Raisi tiene 60 años, el ayatollah Jamenei, pues su sucesor, no solamente como ayatollah va a ser Raisi. Entonces vamos a tener 4 años de presidencia de Raisi
y luego él va a ser el sucesor. Alfredo. Sí. Citabas el tema de Oriente Medio, y lo que sí que han dicho Luciano, en este caso el propio Raisi, que su primera política va a ser la de establecer esos vínculos con sus vecinos, con países vecinos, ¿no? Todos sabemos la importancia que tiene Irán en países pues, como Irak, como por ejemplo en Siria. Ha condenado pues toda la campaña que se está llevando en Yemen. Incluso yo no sé si este cambio y las políticas que está trazando ahora mismo Estados Unidos, digo, con respecto por ejemplo a Arabia Saudí, nos pueden hacer ver algunos movimientos de acercamiento, ¿no?, de estos países, y esas relaciones, digamos, regionales, Luciano, pueden ser o pueden cambiar en algo, se pueden hacer más fuertes estos lazos. Bueno, ciertamente ya con la administración Rouhani en estos últimos tiempos había empezado un acercamiento con Arabia Saudí, que fue primero negado y después admitido por los dos gobiernos, que había conversaciones secretas para tratar de reducir la tensión. Creo que eso va a seguir adelante, no creo que se vaya a interrumpir. A ninguno le conviene, ni a Irán ni a Arabia Saudí, seguir en una relación tan tensa como la que ha habido hasta ahora, que ha llevado casi a una guerra, no hay que olvidarlo, e incluso una guerra con Estados Unidos en el año 2019. Por lo tanto, ningún país quiere que se llegue a esto, ni creo que Raisi esté interesado en llegar adelante. Ahora, ¿cómo evitar una confrontación, cómo evitar un aumento de la tensión? Hay distintas maneras. Hay que recordar también que cuando Rouhani asumió en el poder ya se habían iniciado conversaciones antes de que asuma el poder con Estados Unidos. Por eso se pudo realizar el acuerdo nuclear. Por lo tanto, hay que reconocer que el pragmatismo es parte de la ideología de la República Islámica, y que todos los presidentes han tenido algún elemento pragmático en su política exterior para llevar adelante sus objetivos en política exterior. El objetivo principal de Raisi parece ser reforzar la presencia regional de Irán, reforzar lo que ha sido el objetivo histórico de Irán de ser una potencia regional reconocida por los países regionales, y la mejor manera de conseguir eso es la aceptación de estos países. Si no tiene buena relación con Arabia Saudí y con otros países de la región, muy difícilmente lo pueda lograr. La tensión que está ahora mismo también encima de la mesa, y escuchábamos las palabras de Netanyahu, el largo reinado de Netanyahu, Alfredo, como veíamos, ha terminado, pero las voces y los gritos que pronuncia, desde luego que no se van a callar, ¿no? Ahora mismo está criticando ese gobierno de coalición en su propio país, diciendo que poco menos que le está abriendo las oportunidades a su archienemigo. Yo no sé si la tensión entre Irán e Israel va a poder cambiar después de estos dos cambios de gobierno que ha habido en los dos países. ¿Tú qué piensas? Mira, estamos ante la configuración de un nuevo mapa, de un nuevo Medio Oriente, hay que decirlo abiertamente. Pierde la política de sanciones, de máximas sanciones, como le llamaron, de la tripleta de Trump, su yerno Jared Kushner, que no hay que perder de vista, sí, y de Netanyahu. Y hoy estamos ante la consolidación del eje de la resistencia, que es Irán, todo el creciente chiita. Es decir, Irán, con sus milicias aliadas en Irak, ellos con Rusia ayudaron a que no se desplomara el régimen de Bashar el-Assad, y Hezbollah en Líbano, y todavía hasta un lugar estratégico como es Yemen. Ahí es donde se están gestando las negociaciones entre Arabia Saudita e Irán. Ahora, lo que hay que ver es de que se redimensionan dos países sunitas, que son Egipto, que logró muy bien el cese al fuego en Gaza. Tampoco hay que perder de vista que a Israel y Netanyahu no les fue muy bien en la guerra con Hamas. Y eso que no entró en juego Hezbollah, que ya lo dijo abiertamente. Sí. La próxima batalla entraremos en caso de que ofendan la mezquita sagrada de Al-Quds. Entonces también tienes el factor de Turquía. Yo veo un nuevo reequilibrio, le ha favorecido a Irán, y yo creo que esa es la lectura que hay que dar de la teocracia iraní. Es decir, ya jugó su papel que debió haber hecho Rouhani, y ahora entra una nueva generación tomando en cuenta la nueva correlación de fuerzas en todo el Medio Oriente que favorece a Irán.
Hablas precisamente de esa composición, de una especie de nuevo mapa. Yo también veo una composición de nuevas estrategias en toda esta zona y que afectan y mucho a Irán, también con una anotación, como hablabas del mantenimiento del gobierno de Bashar al-Assad. También hay que decir que se ayudó a que no se extendiera el Daesh, ¿no? a terminar con ello. Pero hablando de este nuevo mapa, Luciano, lo que sí me gustaría ver es una nueva perspectiva. En este caso, si miramos en la economía y también en la estrategia, estamos viendo ese acuerdo por 25 años, un acuerdo estratégico integral de Irán con China, que lo que hace es también pone un poco en tensión, digamos, está en medio este pacto nuclear en el que Estados Unidos está por un lado, está por otro lado China, pero se está redibujando todo esto al final para sacar un beneficio. Si se levantan las sanciones y este pacto estratégico integral, como decimos, en sectores como las infraestructuras, como el desarrollo, como la tecnología, y entra el precio del petróleo y empieza a haber una economía más boyante, Irán se puede ver beneficiado de este nuevo mapa y de estas nuevas alianzas, ¿no? que estamos viendo. Sí, bueno, todavía no tenemos muy claro el contenido de ese gran acuerdo estratégico que se firmó el año pasado. Hubo muchas críticas y principalmente las críticas venían del sector conservador, justamente acusando a Rouhani de vender el país a China. Por lo tanto, ahí hay que tener un poco de cuidado acerca de qué es lo que se ha firmado y qué va a representar en términos económicos y políticos. Evidentemente es un respaldo muy fuerte el hecho de que Irán haya firmado este acuerdo, de una inversión estratégica a largo plazo muy importante por parte de China, pero hay que recordar que cuando se firman los acuerdos nucleares del 2013-2015, el principal interés que tenía Irán era conseguir justamente inversiones en distintos ámbitos, atrayendo capitales de Occidente. O sea, los primeros acuerdos que se firmaron fueron con Boeing y Airbus para modernizar la flota de las aerolíneas iraníes. No han sido con compañías chinas, no han sido con compañías rusas. Por lo tanto, sigue habiendo una necesidad y un interés en conseguir normalizar las relaciones con Occidente, porque las principales inversiones y la principal tecnología que está buscando Irán sigue siendo la occidental, más allá de que evidentemente todo lo que es sector de infraestructura, transportes, comunicaciones, China está ahí, en el tema de inversión petrolera, por supuesto, y gasífera también está ahí, pero eso viene de hace ya mucho tiempo, desde la firma de los acuerdos estratégicos del 2006, y se presupone que va a seguir aumentando. Pero sí, evidentemente, el momento que se levanten las sanciones, si es que se levantan, y que es algo que también le va a beneficiar a Raisi. Por lo tanto, Raisi no puede decir que no necesita nada de Occidente ni de Estados Unidos, porque las sanciones se tienen que levantar. Si no se levantan las sanciones, las relaciones con terceros países van a ser complicadas. Es que finalmente, si se levantan estas sanciones y se le da hecho, digámoslo así, se le pone en bandeja este pacto nuclear, la recuperación económica puede ser mucho más fácil, Alfredo, para Irán. Puede ser fácil porque, por un lado, las sanciones se habrán levantado, podrá haber esa inversión que los europeos se han negado a dar por el cumplimiento precisamente de su parte del pacto, y por otro lado, con estas nuevas estrategias, es decir, Raisi se va a poder anotar, una medalla a nivel económico si finalmente recupera, como veíamos, el desempleo, si baja la inflación, etcétera, etcétera, si se dan todas estas condiciones. Es decir, que se está jugando ese nuevo futuro, esa nueva generación, como tú bien nos decías antes, Irán, en unos momentos decisivos ahora mismo. Mira, Javier, Irán es una potencia regional de facto, hay que aceptarla. Se fabrica sus propios drones, tiene sus submarinos, incluso hasta le ha beneficiado relativamente lo de las sanciones, porque se volvieron autosuficientes. Es un país muy inteligente, que tiene grandes centros universitarios públicos. Tampoco hay que subestimar a Irán. Pese a esas sanciones asfixiantes, ha crecido. Lo único, no todo es economía en la vida, y ellos están en lo que llaman la resistencia económica. Están dispuestos a soportar toda esta tsunami que le dio hay 5,000 sanciones que le asestaron durante los 4 años de Trump, y yo diría de Jared Kushner y de Netanyahu, que resultaron un fracaso al final del día, y lo entiende perfectamente Biden, porque tampoco a Estados Unidos le conviene que Irán se vuelque completamente con su frontera en el mar Caspio, que es Rusia, y más con este nodo de la ruta de la seda que ha creado Irán
en forma muy estratégica. Es decir, no solamente es con China, también empieza a hacer acuerdos con la Unión Euroasiática, con Rusia. Yo no dejaría de lado el factor ruso, porque Irán sabe muy bien jugar al ajedrez, entra en su mentalidad. Ellos van a tratar no de volcarse con uno, lo que ves que a veces te empuja a la realidad, pero yo lo que hoy veo es que hay un gran repliegue de Estados Unidos, esas son las lecturas de posicionamiento. Hay un repliegue de Estados Unidos desde Afganistán hasta Irak, quizá próximamente de Siria. Vamos a ver qué tipo de condominio crea con Rusia en la región, pero sin duda alguna hoy, aún con las sanciones, uno de los grandes vencedores es Irán. Para estos, brevemente, porque apenas me queda un minuto, Luciano, para estos próximos años a nivel interno se ha criticado mucho a Raisi, como decíamos, por parte occidental. ¿Podemos ver un cambio, digamos, social en Irán, un cambio en la sociedad? Algunos le tratan de ultraconservador, pero en su puesto, digamos, en justicia, ¿no? Estando a la cabeza, ha hecho algunas, digamos, maniobras de apertura. Es decir, el discurso entre unos y otros varía bastante. ¿Veremos un Irán distinto dentro de este mundo tan distinto, de este mapa distinto, como nos decía Alfredo, a nivel regional y también a nivel mundial con estas alianzas? No creo que vaya a haber muchos cambios. Hay que tener en cuenta que Raisi, si aspira a ser el próximo líder espiritual de la República, necesita ser el líder espiritual de todos los iraníes. No le alcanza con los 18 millones de votos que obtuvo, porque tiene que representar a todos. Y si se aísla del resto de la gente que no lo votó, que es la mayoría de los iraníes, no va a conseguir ese objetivo. Por lo tanto, no creo que veamos un aumento del conservadurismo de tal manera que afecte grandemente a la población. Esa es mi hipótesis. Bueno, pues veremos qué Irán nos espera para los próximos años, veremos qué es lo que sucede en Viena con estas negociaciones, pero bueno, todo parece indicar que el pacto va a salir adelante. Son más cuestiones técnicas casi que políticas, o al revés. En este caso se trata casi más a ver quién da un poco el brazo a torcer. Al menos es lo que dejan a entender estas delegaciones que están allí. Alfredo, Luciano, muchísimas gracias por estar con nosotros en el Zoom. Espero volver a contar con vosotros. Como siempre, un placer escuchar a dos eminencias que conocen perfectamente todo lo que se mueve y todo lo que se está gestando en esta zona. Os mando un abrazo muy, muy caluroso desde Moscú.